Pues es un placer poder este domingo compartir la palabra de Dios con ustedes y bueno, yo también me alegro, como decía Marcos, de ver a los chicos que estáis bien. ¿Estáis bien todos? ¿Estáis bien? Más o menos, estamos bien. Y me alegro de veros. Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestra serie de Armonía de los Evangelios. Hoy el texto que nos toca está en Marcos 1, 35 a 39. Y bueno, de verdad que es un honor, es un placer y también es una responsabilidad poder hoy ministrar, poder hoy exponer la palabra de Dios. Y espero como de la manera que hemos disfrutado en alabanza, como nos hemos deleitado en alabanza, sí. Espero y damos muchas gracias a Dios por el coro, por alabanza. De verdad que es un deleite, es un gozo, ¿no? Hemos disfrutado en este tiempo de alabanza, de oración. Pero también espero, y creo que también es importante, que en el tiempo que vamos a tener ahora de predicación de la palabra, también que podemos estar con mismo ánimo, con mismo deleite, con mismo gozo, y de que podemos estar atentos, porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque Dios quiere comunicarnos su pensamiento a través de su palabra. Dios quiere hablarnos a través de su palabra. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para hablar a nuestros corazones. Entonces el tiempo de predicación de palabra de Dios es importante y por eso es bueno que podemos estar atentos, porque Dios nos puede hablar a través de su palabra, podemos oír su voz. Y uno puede decir, bueno, oír la voz de la palabra, oír la voz de Dios a través de la palabra. Si la palabra la han inventado la Iglesia Católica, si la palabra la han inventado los hombres, a través de los concilios han creado la palabra de Dios, ¿cómo tú dices ahora que podemos oír la voz de Dios en la palabra de Dios? Si la han inventado la Iglesia, la Biblia. Igual uno puede pensar así, pero es un pensamiento erróneo, es un error. Realmente desde la palabra de Dios ha nacido y se ha formado la iglesia. Si hoy podemos saber cómo alabar y adorar a Dios porque tenemos la instrucción en la palabra de Dios. Si podemos saber cómo conducirnos en la vida porque la palabra de Dios nos ha enseñado. De ahí ha salido cómo tenemos que conducirnos, alabar, adorar. Por eso es tan importante poder estar atento a la voz de Dios, qué es lo que Él nos quiere comunicar, cuál es la importancia, qué es lo que Dios da importancia, cuáles son las prioridades de Dios. Y hoy el título que yo he puesto en esta reunión es lo que vamos a hablar, a pesar que vamos a hablar de la armonía de los evangelios, vamos a hablar de las prioridades en el reino de Dios, las prioridades en el reino de Dios. Y aquí vamos a abrir en Marcos, ya tenéis abierto, 1, 35 a 39. Y pediría por favor lo de alabanza, si me podéis ayudar a leer. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Es un texto que lo encontramos aquí en Marcos. Lucas da otros detalles. Vamos a estar aquí en Marcos de 35 a 39. Y cuando hablamos de estas
prioridades en el reino de Dios. Aquí en el versículo 35 tenemos una palabra clave. Dice que Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Ahí, ¿hacia qué? Oraba. Primera prioridad en el reino de Dios, la oración. Y luego en versículo 38 dice, vamos a lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Otra palabra clave que sale de este versículo, ¿cuál es? Predicar. Entonces tenemos dos palabras claves, oración y la predicación. Son dos cosas que son prioridades en el reino de Dios. Y cuando hablamos de las prioridades en el reino de Dios, no estamos hablando de un método, no estamos hablando de un sistema, no estamos hablando porque Jesús se levantaba muy de mañana, que esto es ahora un método, cogemos una forma de ello. Claro que hay que tener una disciplina, tenemos que tener un esfuerzo en oración, en la lectura, pero no vamos a hablar de un método, ni vamos a hablar de un sistema, ni vamos a hablar de una lista, primero, segundo, tercero. Lo que vamos a hablar es de un corazón entendido, que entiende cuál es la prioridad que tiene que atender para poder estar correctamente en la voluntad de Dios y trabajar en el reino de Dios. Vamos a hablar de un corazón que entiende cuál es la prioridad en el reino de Dios, para poder atenderla y vivir en la voluntad de Dios y trabajar en el reino de Dios correctamente. Y cuando leemos y hemos estudiado domingos pasados que Jesús tuvo que atender muchas cosas, Él atendía muchas cosas, sanaba a los enfermos, liberaba a los demoniados, hacía muchas cosas, estaba ocupado en muchos quehaceres, estaba continuamente haciendo cosas, sanando, predicando, había muchas cosas en cual Él se ocupaba, pero Jesús no era un mero hombre que solamente hacía milagros y que su palabra obedecían los demonios y Él los echaba. Él no solamente tenía un poder externo, sino Jesús vivía una vida en una comunión íntima, una relación íntima, una relación con Dios íntima, una relación ahí en el secreto. Y uno de los comentaristas dice que Jesús bautizaba su obra en oración. Él todo lo que hacía cubría con la oración, todo lo que hacía estaba promovido, nacido de esta comunión íntima, esta relación íntima, donde Él se preparaba. Como aquí estábamos leyendo, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, ahí oraba. Tenía un lugar de preparación, tenía un lugar donde Jesús se iba a preparar, donde Él tenía esta comunión íntima, esta relación íntima con el Padre. Y cuando hablamos de este lugar de preparación, cuando hablamos de este lugar secreto donde Jesús se preparaba, a veces esta palabra preparación, cuando pensamos en la preparación, cómo Jesús se preparaba, y no hablamos de un simple conocimiento, que Jesús sabía lo que tiene que hacer, no hablamos de un conocimiento, porque hoy en día en el mundo cristiano tenemos institutos bíblicos, tenemos escuelas bíblicas, tenemos cursos bíblicos donde un profesor, donde un maestro te prepara cómo predicar, cómo ser pastor, donde aprendes idiomas originales, griegos, hebreos. Hay una preparación, hay muchos comentarios, hay muchas traducciones de la Biblia claves, que son buenas herramientas en cual nosotros nos preparamos. Pero no hablamos de este tipo de preparación. Damos gracias a Dios por los institutos bíblicos, por la gente que dedican tiempo para preparar gente para ministerio. Muchas gracias damos a Dios por esta gente. Y también nosotros, domingos, por ejemplo, nuestros hijos van con las profesoras, con las hermanas que las enseñan,
que ahí en escuela dominical nosotros dejamos nuestros hijos y las hermanas les enseñan cómo cantar, les enseñan cómo alabar a Dios, cómo orar. Ellas les educan, les preparan y damos gracias a Dios por sus vidas y deberíamos que orar mucho más por ellas, porque es un trabajo muy, muy importante. Están preparando, están educando, pero no hablamos de este tipo de conocimiento y de este tipo de la preparación, porque hoy en día hay mucha gente que han salido de los institutos bíblicos, que tienen un certificado de pastor o tienen un carnet y una diploma, que han terminado un curso, pero no tienen un corazón desanchado para las almas de los perdidos, pero no tienen un corazón ensanchado para atender las necesidades, no tienen un corazón ensanchado y movidos a la compasión. Simplemente hay un certificado, tienen una preparación de un conocimiento. Y podemos ver en la Biblia, uno de ellos, por ejemplo, era Salomón, que tenía una teología muy correcta, muy sana. Él pudo decir, ni los cielos de los cielos te pueden contener, pero su vida, ¿cómo era? Una vida de desorden, una vida buscando placeres del mundo, una vida sin propósito. Tenía la teología, pero no vivía conforme el conocimiento que él tenía. Y eso es importante. Por eso hablamos y vamos a hablar de este corazón que entiende las prioridades, No hablamos de un conocimiento y de este tipo de preparación. Por ejemplo, para dar un ejemplo, nosotros hace poco hicimos un curso de reanimación, ¿no? Hicimos un curso con reanimación con Rebeca, ella nos ayudó, estábamos ahí, nos dio un libro, estábamos estudiando, hicimos un test, ella nos preparó, nos estaba preparando, ¿no? ¿Hay alguno que estaban en el curso ese de aquí? ¿No? ¿Tú? Ah, es verdad. Muy bien. Estamos ahí, ¿no? Hemos practicado con un muñeco, hemos hecho ciertos ejercicios ahí, unas ciertas prácticas. Y bueno, y ahora tenemos diploma, ¿no? Tenemos una diploma, tenemos un certificado que nosotros hemos pasado por este curso. Pero ahora, ¿cuál es el propósito del curso? ¿Cuál es el propósito de esta preparación? Si a alguien le da ahora un infarto, de corazón y que yo lo vea, ¿y qué le enseño? Mi certificado. Mira, yo tengo certificado. ¿Me sirve algo mi certificado? ¿Sirve de algo? Si a alguien le da un paro cardíaco, si a alguien le da un infarto, ¿qué le digo? Toma, mira, yo tengo un certificado. O realmente por lo que estábamos preparándonos para poder socorrer, para poder ayudar a una persona que tiene este paro cardíaco, para poder realizarnos. Y este es el punto, por eso hablamos de tener un conocimiento íntimo, una relación íntima. No hablamos de una preparación de saber, sino un conocimiento práctico, lo que hemos aprendido, vivir conforme de esta relación que tenemos. Como Adán conoció a Eva, pero no la conoció solamente, eso es Eva. No, ellos han tenido una relación íntima, una relación y una comunión íntima. Y aquí seguimos en este versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, otra vez lo voy a leer, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y vamos a ver unos detalles aquí en este versículo. ¿Por qué Jesús tenía que orar? Si Él era Dios, ¿qué necesidad tenía Él a orar? ¿Por qué tenía que orar Jesús? Si Él era Dios, pues imaginaros, si Él siendo Dios, pero siendo también 100% humano, tenía necesidad de depender del Padre, tenía necesidad de comunión con el Padre, cuánto más nosotros. Él era 100% humano, pero sin pecado. Pero aquí dice que se relacionaba, se levantaba muy de mañana. Hablamos de un intervalo de 3 a las 6 de la mañana, donde él iba
a buscar al Padre, a este lugar secreto, apartado, en este desierto, iba a orar, en esta relación. Y a mí me es curioso, estaba pensando, ¿qué es lo que estaba orando Jesús esta mañana? ¿Cuál era su conversación con el Padre? ¿Qué es lo que estaban intimidando Jesús, Hijo de Dios y Padre Dios? ¿Cuál era su conversación? ¿Cómo ellos intimidaban? ¿Cómo ellos se relacionaban? ¿Cuál era su conversación? Yo estaba pensando, digo, qué curioso sería que pudiéramos ver de qué hablaban, cómo Jesús oraba, qué era su gemir en esta mañana. Pero bueno, la Biblia aquí en Marcos no nos da detalles, pero imaginaros cómo era la relación de aquel que es alto y sublime, aquel que llena todo, aquel en quien habita la eternidad, quien habita la eternidad, y aquel Hijo eterno que nunca fue creado, unigénito, único del Padre. ¿Cómo era esta conversación en esta mañana? ¿De qué hablaban? ¿Cómo se intimidaban ellos dos? ¿Cómo era esta dependencia? ¿Cómo era esta comunión? ¿Cómo era este deleite entre Padre eterno y el Hijo eterno en esta mañana? Muy de mañana se levantó a orar. Y Juan 17, no vamos a buscar, nos hace ver un poco cómo Jesús oraba. Ahí podemos ver cómo Él oraba por los suyos, por aquellos que iban a creer por la palabra de ellos. Cómo Él oraba también por esta comunión, para que donde Él está, nosotros también podemos estar y que podemos ser uno con Él, para que Dios pueda ser glorificado. Y hemos podido ver el corazón de Jesús en Juan 17, luego también vemos en Getsemaní cuando Él ora, este sudor, estas gotas de sangre, con esta intensidad, ora y dice, Señor, que se haga ¿qué? Tu voluntad, rendido, este corazón rendido al plan de Dios, sumergido, sometido al plan de Dios, rendido por completo. Pero estos son un par de pasajes que podemos ver el corazón de Jesús en la oración. Pero aquí en esta mañana de Marcos, para nosotros es un misterio. No sabemos. A mí me gustaría saber qué es lo que Jesús oraba en esta mañana de aquí de Marcos 1:35. Me encantaría saber cómo era esta mañana, muy de mañana, su oración, su gemir, cómo Él hablaría con el Padre eterno, Hijo eterno, cómo intimidaban estas dos personas eternas, aquel que nacieron en la eternidad, que no tienen ni principio ni fin, cómo era su relación, cómo era su intimidad, pero no nos pone. Y yo también pensaba, oración es un misterio, oración es un misterio. Yo no puedo entender cómo un Dios todopoderoso se mueve a mis peticiones, cómo Él se mueve cuando yo oro y Dios se mueve. ¿Quién puede explicar esto? Que Dios oye mi oración, que Dios oye mi clamor, que Dios escucha mi oración y se mueve. Es un misterio. Pero aquí hay algo que está revelado y la palabra de Dios nos ha revelado y es para nosotros y es para nuestros hijos y para los hijos de los hijos. ¿Qué es lo que Jesús hacía primeramente? ¿Cuál era su prioridad? Dice, muy de mañana se levantaba. Esto era su necesidad, su pasión, su deleite. Se levantaba muy de mañana para poder estar en esta comunión con el Padre, para poder intimidar con el Padre, para poder depender y oír la instrucción del Padre. Muy de mañana se levantaba. Y pensaba un poco, ¿no?, en este punto, muy de mañana, porque nosotros muchas veces decimos que estamos muy ocupados, que tenemos muchas cosas que atender, ¿sí? Que estamos en muchos afanes, que estamos en muchos quehaceres y que tenemos que atender muchas cosas. Y parece que este tiempo de oración pierde la prioridad, pierde la importancia y parece que hay muchas cosas que tenemos que hacer antes. Pero si miramos un poco el día, cómo era el día de Jesús,
cómo era su día de ocupación, cómo era su día del trabajo, porque muchas veces para nosotros la oración es último recurso, no es una prioridad. Muchas veces la oración es último recurso y no es una prioridad. Y a veces nos excusamos, es que tenemos muchas cosas que atender, es que estamos muy ocupados, es que estamos muy afanados, ahora no tengo tiempo, tengo que salir corriendo, y el tiempo de la prioridad a veces la dejamos en un lado. Y si a veces nos excusamos, yo quiero ver un poco cómo Jesús tenía un día. Aquí en Marcos 1:21 vamos a ver un día de Jesús. Dice, entrando en Capernaum, en los días de reposo, entraba en la sinagoga y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, José otros domingos nos hablaba, pero dice que por la mañana entró en sinagoga en el día de reposo, ¿y qué estaba haciendo? Enseñando. ¿Y qué es lo que había en la sinagoga? ¿Qué es lo que estaba en la sinagoga? Estábamos estudiando otros domingos. ¿Qué era? Un hombre que tenía el espíritu inmundo y Jesús lo tuvo que echar fuera, enseñando, echando fuera los demonios. En versículo 29, ¿qué sucede en versículo 29? Dice, a salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, y inmediatamente le dejó la fiebre y ella lo servía. A salir de la sinagoga, va a la casa de Simón Pedro, que ya sería mediodía. Ahí, ¿qué sucede? Ahí está la suegra que tiene fiebre, que necesita ser atendida, necesita una atención. Él la toca, la fiebre se le va y inmediatamente recibe la sanidad. Esto estamos en mediodía. Y ahora cuando llega la noche, el versículo 32, cuando llega la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque no los conocían. Ahí estaba, llegó la noche, muchos enfermos, muchos que necesitaban la sanidad, desde la mañana hasta la noche, continuamente. Y él no sanaba a la gente poniéndoles en fila y levantaba manos, que recibéis toda la sanidad. Esto no era, él atendía uno por uno, individualmente, sanaba enfermos, echaba fuera los demonios. Y no era cuando hacía los milagros que se tenían que recuperar, era algo inmediato. Los milagros sucedían inmediatamente. Y era algo así que atendía uno por uno necesidades. Cuánta afán, cuánta ocupación, cuánto trabajo tenía Jesús. Pero no hubo excusa, dicen 35. Se levantó muy de mañana, dormiría pocas horas, pero se levantaría muy de mañana con este gana, con este fervor, con esta pasión, buscando este deleite en la presencia del Padre. Quería comunicar con el Padre, necesitaba depender del Padre, necesitaba de esta relación con Padre. No hay excusa para las prioridades, y la prioridad es oración. Cuando leemos Evangelio de Marcos, es un evangelio lleno de acción, lleno de actividades. El Marcos no toma tiempo de explicar las genealogías, él directamente habla de buenas nuevas de Jesucristo y nos habla de muchas actividades, como Jesús sanaba, como Jesús echaba los demonios, y todo es rápido, inmediato, es algo de acción, y es un evangelio de esperanza, porque en medio de una persecución donde romanos estaban persiguiendo a los cristianos, había ahí en el Evangelio de Marcos un romano que ve a Jesucristo y dice, este es verdaderamente Hijo de Dios. Y hay un fruto en medio de una persecución tremenda, en medio de tantas situaciones
que tenía que atenderse. Pero ¿dónde venía la fuerza? ¿Dónde se fortalecía Jesús? ¿Dónde provenía todo lo que Él hacía? ¿Dónde Él bañaba esta obra que Él hacía? ¿En qué sitio? ¿En qué lugar? En este lugar secreto. Muy de mañana se apartaba para ir a orar. Este lugar secreto, donde cerraba la puerta, apartado, en secreto, ahí donde nadie le ve, en la intimidad con el Padre, ahí donde venía su fuerza para poder atender tantas situaciones y tantas cosas que había. Y aquí en Lucas 5:15 seguimos, algo que tenía como costumbre, algo que era su prioridad, la oración. Se apartaba a lugares desiertos para orar. Y dice que su fama se extendía, pero Jesús no era un hombre que buscaba la fama. Él no quería que su fama se extendiese. Él reprendía a los demonios y le decían que se callasen, que no hablasen. Él no quería fama. Cuando sanaba a los enfermos le decían que no se lo digan a nadie porque no quería fama. Él no quería la fama, pero su fama se extendía y los milagros que él hacía no era el propósito por el que él había venido. Él no ha venido a hacer milagros. Él ha venido a predicar el Evangelio, pero los milagros afirmaban y acreditaban quién él era. Pero él no quería fama, él no quería que la gente le buscasen por este tipo de fama. No quería que sus motivaciones y intenciones sean porque él estaba haciendo los milagros. Él no quería esta fama y él no quería una adoración de los demonios. Por eso les decían, callaros para que no haya confusión. A lo que les sanaba, no lo digáis a nadie. Él no quería fama. Él no buscaba la fama. Por eso dice que se apartaba en un lugar secreto, fuera de fama, ahí donde no hay honor, ahí donde no hay vanagloria, ahí en esta intimidad, ahí donde Él buscaba su recompensa. Porque el Padre que en el secreto, que ve en este lugar íntimo, cuando puertas son cerradas, ahí donde está nuestra recompensa. Él no buscaba la fama, Él no quería la fama. La fama se extendía porque Él hacía los milagros y la gente no supieron estar callados y hablaban de Él. Pero Él le decía, no lo digáis a nadie, sana los ciegos, no lo digáis a nadie. Dice a los demonios, callaros, no me habláis, porque no quería que sea una confusión, que la gente tenga una motivación de seguirle equivocadamente. Querían que le buscan con entender, con un corazón entendido. ¿Por qué le tenían que buscar? Él no quería fama. David decía en su Salmo 51, ¿qué decía? Amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Un hombre que ha cometido el pecado, un hombre que tenía que ofrecer sacrificio por su pecado, pero para su pecado no hubo remisión en aquel tiempo en el Antiguo Testamento. Y él en el secreto es donde aprende, en esta relación, en el secreto, comprende una sabiduría que Dios no desprecia, un corazón contrito y humillado, un corazón roto, que Dios no lo desprecia, que todos los sacrificios que Él podía ofrecer no valdrían para nada. En el secreto, David había aprendido la sabiduría, una sabiduría de nuevo pacto, algo, renueva mi espíritu. Donde David enseñó, ¿quién a David le enseñó a orar así? Renueva mi espíritu. Un hombre que vivía en el antiguo pacto, pero en lo íntimo, ahí en el secreto, donde había aprendido una sabiduría de lo alto, ahí en este lugar. ¿Y cuántos de nosotros nos gusta escapar para estar en esta intimidad, en el secreto con el Señor? Nosotros anhelamos estar en esta comunión, de escaparnos veces de tantas cosas y poder estar un rato
en la presencia del Maestro. Es nuestra prioridad. Es nuestro corazón así de querer huir y poder estar con el Maestro a solas, en lugar secreto, íntimo. Es nuestro anhelo nuestro deseo es este. Porque, permitidme deciros algo, si todo lo que pedimos a Dios y todo lo que anhelamos en oración, que a veces le pedimos y le pedimos mucho, ¿sí o no? ¿Sí? Le pedimos cosas, ¿estáis conmigo? Le pedimos. Oramos y le pedimos, pero imaginaos que Dios no nos da nada, que no nos da nada, que no conteste ninguna de nuestras oraciones, que no nos responde, que no nos da nada lo que nosotros le pedimos, aunque no es cierto. Dios no es así, Dios es Dios de amor y misericordia y Él nos lo da, lo que le pedimos. Y qué bueno es esto, pero imaginaros que Él no nos da nada, que Él no nos contesta a lo que nosotros le pedimos. Sería ya suficiente don la oración, sería una gracia inmerecida que podemos solamente acercarnos al trono de Dios Santo y poder estar en comunión con Él. Esto ya sería suficiente gracia, que ya tendríamos solamente poder orar y acercarnos al trono de Dios y poder intimidar con Él. Esto ya sería suficiente. Aunque Él no nos dé nada, aunque Él nunca nos responda, aunque Él nunca nos contesta a nuestra oración, solamente acercarnos a este trono de Dios Santo y poder estar en su presencia sería suficiente. Pero Dios aún así nos sigue contestando, sigue oyendo nuestra oración. Es nuestro deleite estar en su presencia. Jesús, muy de mañana, se levantó y se iba a orar. Era una costumbre, algo que lo hacía, su corazón ardía para estar en la presencia del Padre. En Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Cuando los discípulos vieron a Jesús a orar, algo se ha movido en sus corazones. Algo ha nacido en sus corazones viendo al Maestro cómo oraba, que dijeron, enséñanos a orar. Ahora tú dirás, pues, ¿qué nos quieres decir? ¿Que no sabemos orar? ¿Que nosotros no sabemos orar? ¿Es esto lo que nos quieres decir? Bueno, no. Pero sí que quiero decir cuánto tiempo nosotros dedicamos a esta prioridad, a la oración. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a la oración? Muchas veces decimos, no podemos, no sabemos qué hacer, no sé qué decisión tomar, pero qué poco vamos al lugar secreto a comunicarnos con el Padre, fortalecernos en el poder de su fuerza. Qué poco vamos en este sitio. Enséñanos a orar. Eso cuando discípulos vieron al Maestro. ¿Qué es lo que vieron? ¿Cómo oraba el Maestro? ¿Cómo Él se dedicaba a la oración? ¿Cómo era su corazón? Enséñanos a orar. Y bueno, aquí en Romanos 8:26 seguimos. Y de igual manera,
el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, lo tenemos, Romanos 8:26, estamos bien. ¿Estamos bien? De igual manera, el Espíritu nos ayuda, en 26, perdonadme. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice Pablo, no sabemos cómo pedir. Pero Pablo, ¿no eres tú que has escrito tantas cartas y aquí estás diciendo, no sabemos cómo pedir? ¿No sabes cómo orar, Pablo? No sabemos cómo pedir, pero el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Cuánta necesidad también tenemos de esta obra del Espíritu Santo, de este poder del Espíritu Santo, para que Él nos ayude incluso en nuestra oración. Necesitamos que el Espíritu nos ayude, porque Él sabe interceder conforme a la voluntad de Dios. Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos, somos tan necesitados también de esta obra del Espíritu Santo, porque a veces no sabemos ni qué pedir. Tantas veces no sabemos cómo pedir correctamente. ¿Qué hacemos? Esta situación, ¿cómo actuamos? ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué dirección tomar? ¿Cómo ir? Necesitamos esta obra que nos ayude el Espíritu Santo, porque no sabemos cómo pedir. Por eso, discípulos, enséñanos a orar. Jesús fue ungido. Cuando empezó su ministerio, Él fue ungido con el Espíritu Santo para poder anunciar las buenas nuevas. Para poder anunciar las buenas nuevas, fue ungido, fue capacitado. El Espíritu Santo lo tuvo que ungir para poder anunciar y para poder estar en ministerio. Nosotros también necesitamos esta ayuda del Espíritu Santo para poder orar en el Espíritu. Él necesitamos que nos capacita. Somos tan débiles, somos tan insuficientes. No tenemos con qué. Necesitamos este poder del Espíritu Santo para que nos capacita incluso en nuestras oraciones. Cuánta dependencia tenemos. Pero si el Hijo de Dios, 100% que estaba humano en su humanidad aquí en la tierra, tenía esta dependencia, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender del Padre? Él decía, nada hago por mí mismo. Separado de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Cuánta necesidad necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. En Marcos 1:36 seguimos. Y le buscó Simón, Marcos 1:36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron, todos te buscan. Jesús estaba en este lugar, hemos hablado, este lugar de preparación, de comunión íntima con el Padre. Estaba ahí relacionándose, orando, en este lugar secreto, apartado. Pero dice que aquí viene Simón y le busca. Dice, todos te buscan. Yo no sé qué tono era de estas palabras de Simón Pedro. Yo no sé si Simón Pedro le estaba reprochando, como diciendo, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Que todo el mundo te está buscando. Hay muchas cosas que atender, hay muchas ocupaciones, hay enfermos que hay que atender, hay muchos que se están agolpeando aquí. ¿Qué estás haciendo? O fue una búsqueda sabiendo dónde estaba el Maestro, que Él estaba en el lugar donde tenía que estar. Pero qué curioso, que después de este lugar donde Jesús estaba orando, donde Él se estaba
preparando. Ahí había mucha gente que le estaban buscando. Todos te buscan, todos te buscan. Pero él en versículo 38 dice, vamos a lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Como que en un momento dice, bueno, aquí me estaban buscando todos, pero yo tengo una dirección donde tengo que ir. Yo tengo que cumplir con una voluntad, con una instrucción del Padre. Es lo que había recibido igual en esta oración de la mañana. Y aquí había una situación, todos te buscan, había muchas cosas que atender, pero él sabía qué dirección, qué decisión tenía que tomar. Por eso, qué importante es este lugar secreto, y de ahí nace nuestra dirección, donde tenemos que ir, lo que tenemos que hacer, las decisiones que tenemos que tomar. Aquí dice, vamos a este lugar. Y aquí habla de otra prioridad, predicar el Evangelio. Él no había venido para sanar simplemente, ni para hacer milagros. Su prioridad era de predicar el Evangelio, anunciar estas buenas nuevas. En sinagoga fue ungido, cuando estaba leyendo esta parte del profeta Isaías, fue ungido. Él decía, Espíritu Santo me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar estas buenas nuevas, para proclamar el tiempo, el año favorable, año de la gracia de Dios, año de buenas nuevas. Y nosotros todavía estamos en este año de buenas nuevas. Estamos en este tiempo de Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio que tiene poder para salvar. Por eso es tan importante poder estar atento a la voz de la palabra de Dios, porque este es el Evangelio que puede cambiar nuestras vidas. El Pablo decía, los judíos estaban buscando ¿qué? Señales. Los griegos ¿qué? Pero nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado, que es para mundo ¿qué? Pero a nosotros es salvación, porque a Dios le agradó salvarnos a través de la predicación de su palabra, a través de predicación de su palabra. Pablo no quería saber ninguna otra cosa, sino de Cristo y este crucificado, para que su fe esté fundada en algo sólido, para que su fe esté fundada en algo sólido, a una base firme, a Cristo y este crucificado. Y Pablo hablaba de muchas cosas más, hablaba de la segunda venida, hablaba de la resurrección, pero como algo primordial, como algo de prioridad, de importancia, era la predicación de buenas nuevas y oración. Y muchas veces nosotros, cuando hablamos de nuestros familiares o cuando hablamos de ciertas situaciones, a veces decimos, es que no sé qué hacer, ya no sabemos qué hacer, como parece que ya no tenemos más recursos y entonces decimos, bueno, pues podemos orar por ellos, podemos predicarles como algo último recurso, como que algo que dejamos ahí para lo último, y realmente no es último, es una prioridad. Única manera que uno puede ser cambiado y transformado es a través de la oración y predicación de la palabra en el poder del Espíritu Santo. Esta es la manera como Dios nos puede transformar. Aquí en Hechos vamos a ver el mismo principio. Hechos 6, de 1 a 7. Dice, en aquellos días, como crecería el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejamos la palabra de Dios
para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y le eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Paramenás, a Nicolás, prosélitos de Antioquía, a los que presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. El número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y aquí vemos una situación donde las viudas estaban desentendidas. La iglesia crecía, es el tiempo de transición. En hecho, hemos hablado alguna vez de este tiempo de transición, como la gente primero evangelio alcanza a los judíos, el Espíritu Santo, gentiles, samaritanos, y hay una transición de la palabra. Los discípulos van creciendo, hay un aumento de discípulos y ya empiezan las situaciones, ya empiezan cuando hay un aumento de discípulos, ya empezaron las situaciones, ya hubo queja, ya hubo murmuración. Dice que las viudas estaban desatendidas. ¿Y qué lo que dicen los apóstoles? Dicen, no es justo que nosotros dejamos la palabra de Dios para servir las mesas. Que ellos se iban a dedicar al ministerio de la palabra y de la oración, porque era algo primordial, era algo necesario. Y dice en versículo 7, y crecía de esta manera la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba. Mientras unos atendían las mesas, otros se dedicaban al ministerio de la oración y de la palabra, porque era algo primordial. Esto no podían dejar a un lado. Y aunque luego vemos al Felipe cuando predica y Esteban cuando predican también, luego ellos eran la gente que predicaban, que anunciaban el Evangelio. Pero aquí habla en Hechos 6 cuáles son las prioridades del reino de Dios, para que nosotros podamos trabajar correctamente en la voluntad de Dios, en el reino de Dios. Hay una prioridad y es la oración, esta comunión íntima donde donde somos inspirados, donde somos capacitados para poder ministrar ¿qué? La palabra, las buenas nuevas, porque vivimos en un mundo que estamos como profeta Ezequiel, estaba pensando yo, en este valle de huesos secos, donde estamos como en este valle de huesos secos, donde necesitamos una obra sobrenatural para que este reino pueda avanzar. Nuestra obra de evangelización, de predicación, necesitamos la obra de su Espíritu Santo, de oración y de la palabra de Dios. Para que estos huesos puedan vivir, necesitamos, y para que puedan tener una vida, necesitamos una obra sobrenatural. Por eso es necesario y primordial oración, predicación en el poder del Espíritu Santo. Y que Dios nos puede ayudar. ¿Quién es suficiente para este trabajo? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es capacitado? ¿Quién tiene poder para poder convencer a alguien? Por eso necesitamos este tiempo de preparación en este lugar secreto, donde salimos, donde tenemos una dirección, lo que tenemos que hacer, y con esta unción del Espíritu Santo y en esta gracia puede haber vida, puede suceder algo milagroso, algo sobrenatural. ¿Vivirán estos huesos secos? Preguntaban. Tú lo sabes, Señor. Él tiene que hacer la obra, esta obra poderosa. Por eso nosotros tenemos tanta necesidad. Cuando salimos de aquí como iglesia, cuando salimos de esta puerta, hay tanta gente que necesitan consuelo, que necesitan una palabra, y necesitamos
esta unción, necesitamos este tiempo de preparación en este lugar secreto, que sea un deleite, que sea una pasión muy de mañana. Yo cuando leía esto muy de mañana, como algo gozoso, algo de placer, algo de pasión, poder comunicar con el Padre, que esto sea nuestro corazón, en esta intimidad donde aprendemos y donde somos realizados en el reino de Dios, porque en el reino de Dios hay mucho trabajo, hay muchas ocupaciones, pero no hay excusas. Sin poder de la oración, sin poder interno, sin poder interno, es imposible que alcancemos a nada. Por eso que podemos meditar un poco cómo están colocadas nuestras prioridades. Estas son nuestras prioridades. Nuestro corazón tiene claro, entendido las prioridades. ¿Qué es la prioridad en el reino de Dios? Buscad primeramente. ¿Qué es lo que hay que buscar primeramente? Eso es algo muy importante, algo de suma importancia, que podemos tener bien claro esto, entendido. Y espero que esta mañana os he podido ayudar a través de la palabra de Dios, que habéis podido por lo menos comprender un poquitín de esta seriedad, de esta importancia, cuánto necesitamos este tiempo en este lugar y cuánto necesitamos de este poder de lo alto. Y que podemos ahora orar, que podemos ayudar, que Dios nos ayude, porque para este trabajo ninguno somos suficientes, todos somos débiles y frágiles y necesitamos que Dios nos ayude. Pues, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu gracia y tu poder para poder glorificarte, Señor. Para poder vivir correctamente delante de ti, Señor. Necesitamos tu obra. Necesitamos de lo que desciende de lo alto, porque con nuestros méritos, con nuestras maneras, no llegamos a ningún lado, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos. Necesitamos que tú nos socorras, que tú nos das de lo tuyo, por favor, Dios. Para poder alabarte esta mañana, para poder orar en el Espíritu, necesitamos ayuda del Espíritu. Para poder cantar y adorarte correctamente, con las intenciones correctas, necesitamos la obra de tu Espíritu Santo. Para que tú seas solo tú y nadie más glorificado, Señor. Recibe la honra, Cordero Santo. Gracias por la cruz, gracias por la fe, gracias por todo lo que tú nos das, por la familia que somos, por los hermanos. Esperamos que esta palabra de hoy, Señor, podemos guardarla, meditarla y que podemos atesorarla y que todo sea para ti, para tu honra y para tu alabanza. En nombre de Jesús.